Gracias. A los 16 ya puedes votar en Austria. Esa es una de las grandes diferencias con el sistema político mexicano, en donde necesitas tener 18. Pero no solamente puedes votar, también, miren, les muestro aquí la pantalla, una de las páginas de internet, aquí está grabando ya, de BIN Extra, que es una organización para los jóvenes. Acá esta es la página del Bundeskanzler, el Bundeskanzleramt. Ahorita les voy a explicar la diferencia entre el canciller y el presidente. A los 16 ya puedes, miren todo lo que se puede hacer a los 16. A los 16 tú ya puedes tomar o participar en las elecciones del sistema político austriaco. A los 16, con permiso, mit Zustimmung, es permiso, Eltern son padres, tatuarte. Te puedes tatuar a los 16 con permiso de los padres. Te puedes casar con 16 años en Austria. Pero tienes que ir al juzgado y explicarles, ¿no? Puedes hacer tu Führerschein, es licencia de manejo, pero de un moped. El moped es un auto que corre hasta 45 kilómetros por hora o una moto de hasta 50 centímetros cúbicos. Eso es un moped. Pero aquí creo que vale solamente para el moped, sí, para la motocicleta que te hace 50 centímetros cúbicos, sin que tus papás te den permiso. Eso lo puedes hacer ya tú solo. Puedes salirte ya de tu casa con 16. Ya puedes tomar vino, cerveza o sidra. Vino, cerveza o sidra. Los demás alcoholes todavía no. Con 16 puedes tomar vino, cerveza o sidra, pero no puedes tomar tequila, vodka, whisky, todo eso no. Puedes participar en el cuerpo de bomberos, que en Austria son me parece que el 80-90% voluntarios. Puedes comprar productos de lotería, Lotterieprodukten. Te puedes hacer, con permiso de tus padres y con asesoría psicológica, una operación para mejorar tu estética. Bueno, es un ejemplo de cosas que puedes hacer a los 16, que en México todo esto se puede hacer apenas a partir de los 18, legalmente. Pero eso es solamente un ejemplo de la diferencia del sistema político. Ahora sí les voy a... Miren, me puse a buscar, pregunté también a la inteligencia artificial y demás. Me puse a buscar diferencias en el sistema político mexicano y austriaco y me aparecieron algunas imágenes como esta. En México, el presidente de la República tiene el poder sobre toda la administración pública, sobre las Fuerzas Armadas, tiene mucho poder. Está el legislativo que hace las leyes y demás, y el judicial que se encarga de juzgar. En Austria tienen un Bundeskanzler, un Bundeskanzler, y tienen a un Bundespresident. Bundes es como federal, a nivel federal, Bundes. Y de ahí tienen, el canciller realmente es el que tiene todo el trabajo operativo, todo el trabajo administrativo. Él pone y quita a los ministros, al ministro de Educación, de Defensa, a todos los ministros. Y el presidente es más una figura representativa, el que se va internacionalmente a representar a Austria, o cuando llegan, por ejemplo, cuando vino la esposa del presidente de México, llegó ahí con el presidente de Austria, porque él tiene esa función de firmar acuerdos internacionales. Esa es la función del presidente, pero en lo administrativo, en el control del gobierno, eso lo tiene el canciller. El presidente de Austria sí tiene el poder. ¿Estoy grabando o no? Vamos a grabar la pantalla otra vez. Ahí está, ahora sí estoy grabando. Ya estoy grabando la segunda parte. El presidente sí tiene el poder de quitar o de convocar a unas nuevas elecciones si hay un conflicto político grande.
Ahora ahí va. El presidente puede ser de un partido. El presidente aquí en Austria es elegido por el pueblo en las urnas. Y el canciller es elegido por el Congreso, por el Parlamento. Entonces aquí está la gran diferencia. Esta es una imagen muy, muy sencilla, muy burda de explicar el sistema político, pero acá me encontré un Twitter de Moritz Mosa en donde explica aquí todo el sistema político. Aquí lo tengo abierto en otra pestaña. Lo explica ya de una forma mucho más detallada que se entiende mejor. Miren, aquí está, por ejemplo, el trabajo del Bundespresidente. Y como lo ven, está un poquito ahí apartado en cuanto a que aquí el Bundespresidente es el presidente federal, pero el canciller federal, y aquí está ya todo junto con el gobierno federal austriaco. ¿Por qué? También eso es otra cosa, fíjense. El presidente, como dijimos, lo escoge el pueblo por voto directo, pero el canciller y el vicecanciller son escogidos por el parlamento. Los ministros los pone el canciller también. Entonces digamos que aquí están los secretarios de Estados, el secretario de la defensa. Entonces si él los pone y los quita, pues es quien tiene el control sobre la educación, sobre el ejército, sobre todo lo demás. Aunque en la ley está que el presidente es el jefe del ejército, por ejemplo. Eh, Está bien complejo el tema, miren todo lo que les tendría que explicar para yo mismo entenderlo. Pero a lo que les quería decir es que el presidente, como es elegido por el pueblo, puede el pueblo elegir a un partido de este lado y en el Congreso puede haber partidos fuertes del otro lado que elijan al canciller, que es lo que la situación actual en Austria. Por ejemplo, el presidente dura 6 años y el canciller creo que también. Vamos a ver. Bundeskanzler in Österreich dauert. Eh, Siempre se puede renovar. Siempre se puede renovar. Y el canciller que más tiempo ha durado han sido 13 años. Entonces, esta es otra de las cuestiones, que el canciller tiene un escaño, una silla en el Parlamento. Entonces él puede decidir también con los demás diputados. A mí me interesa mucho este tema porque en México también estudié algo de política y una vez me dejaron la tarea de comparar dos sistemas políticos eh, nacionales. Me voy rápido a explicarles aquí. Miren, aquí está, entonces quedamos. Miren cómo está estructurado más o menos esta imagen. Aquí abajo, ¿se acuerdan de Volkswagen? Normalmente decimos nosotros Volkswagen porque la B se dice en español B y en alemán se dice F. Entonces aquí abajo donde dice Bundesvolk, Volk es pueblo y Bundes es federal o nacional. Entonces el pueblo nacional, y luego aquí vienen grupos populares, vienen los croatas, los eslovenos, húngaros, chechenios y demás. Luego vienen el pueblo del Landes, es como el estatal, la población estatal. Luego vienen los ciudadanos sin derecho a voto, que son personas abajo de 16 años. Y luego vienen los extranjeros, Fremde. Y hay dos tipos de extranjeros. Fremde, que son sin... todos los Fremde son personas sin nacionalidad austríaca, pero aquí abajo dice también ciudadanos de la Unión Europea. Entonces hay una gran diferencia. Todos los que somos no ciudadanos, no austríacos, sino ciudadanos de la Unión, de nosotros se encarga esta parte, el ministerio para los extranjeros y para los que piden asilo. Y luego aquí ven un montón
de ministerios, de oficinas y cosas que se comparten. Pero bueno, la línea diferenciadora, nosotros como extranjeros que no somos miembros de la Unión no tenemos ningún derecho a voto por nadie. Quienes viven aquí y son ciudadanos de la Unión, o sea, nosotros no vivimos en democracia porque no podemos votar. Esa es mi premisa, ¿no? Que para que haya democracia, el principio es el voto, el acceso al voto. Pero no puedo votar aquí. Bueno, ahorita voy a checar los requisitos para votar aquí en Austria en estas elecciones del año que viene en México. Voy a ver qué requisitos tienen y si no son requisitos muy exhaustivos, voy a votar. Y los ciudadanos de la Unión pueden participar en elecciones del Gemeinde, del municipio, a excepción de Viena. En Viena no. En Viena no pueden participar ni en las elecciones municipales. Otra cuestión, ya todo esto es algo complejo en donde vienen el entramado de la participación que tienen, por ejemplo, organismos del sector social, las escuelas, las universidades, por aquí vi también. Aquí están universidades. Esta parte de acá son todo el poder judicial austriaco, que es prácticamente como en México, que hay diferentes tipos de tribunales, el tribunal administrativo, el tribunal constitucional bueno, el tribunal constitucional no tenemos en México. Tribunales, decir que esto es lo que les quería decir. Aquí hay gobierno municipal, gobierno distrital, gobierno estatal y gobierno nacional. Que a grandes rasgos, esto es lo que les quería decir. Ah, y una cosa se me escapaba. Austria forma parte de la Unión Europea. Aquí en azul, aquí viene ya toda el entramado que tienen en común Europa y Austria. Por cierto, este video está dedicado para un amigo que cumple años hoy, que anda también en la política en China. Saludos, amigo. Y aquí vienen los partidos políticos de Austria. Creo que tengo que ir a dormir o a dejar de hacer ruido porque un bebé. Hoy tenemos visita y creo que estoy haciendo demasiado ruido para que aquí atrás. Normalmente puedo gritar aquí todo, pero aquí atrás tenemos un cuarto donde hay un bebito ya que quiere dormir. Entonces, hasta aquí dejo el video. Próximamente les voy a hablar más de este mapa aparte, que no sé si me lo vayan a... Si lo descubre el creador de esto, Moritz. Es más, le voy a mandar un mensaje para decirle que hice este video. Y otro día ya lo voy a hacer con más calma, hablándoles de los partidos políticos, hablándoles, por ejemplo, estos son los sindicatos, la Cámara de los Trabajadores, está muy interesante la Cámara del Comercio, lo que viene bien detallado, las oficinas estatales, las oficinas federales, las oficinas distritales, los magistrados, también es como un gobierno distrital, los magistrados en Viena, las magistraturas más bien, pero que no tienen que ver con el poder judicial, sino con el poder administrativo. Es muy, muy interesante. Y luego aquí está el control de la policía, quién lo tiene. Hay una dirección estatal, hay una dirección federal, pero todo pertenece al mismo cuerpo de policía. En Austria solo hay una policía. Y las direcciones sí se dividen en estatal y nacional. Y también, si no me equivoco, es más, aquí vamos a buscarlo, debe de haber una dirección distrital. Sí, miren, aquí viene la línea que une a la dirección estatal con la dirección distrital. El distrito aquí
es el encargado, por ejemplo, de casarnos. Yo me casé, no, no es cierto, el casarnos es en el municipal. El de la visa, por ejemplo, yo la tengo que sacar en el gobierno distrital. Ahí no es ni en, la licencia de manejo también, las placas, todo eso es el gobierno distrital. El gobierno municipal es como el registro civil, tiene casi las mismas funciones en el municipal que en Guadalajara, nada más que en México en general. Nada más que el gobierno distrital adquiere algunas funciones del gobierno estatal y ambos son elegidos popularmente, el gobierno distrital y el municipal. Ahora sí, hasta aquí les dejo el video. Gracias. Y luego seguimos con más del sistema político. Gracias. Les voy a contar de cómo el gobierno austríaco en un momento se destruyó por un escándalo de corrupción. Gracias.